Este fue el último ejercicio que hicimos, el 2.12, ¿no? Las notas de María y de José, calculamos el coeficiente de variación y la pregunta era ¿quién ha sido más regular en las notas? ¿O María o José? Y concluimos que había sido José, porque el coeficiente de variación es más bajo. Bien, para dejar de lado el coeficiente de variación, vamos a hacer un último ejercicio. El coeficiente de variación es del 2.12. Entonces tenemos el 2.12. 2.13 sería, Lisa. 2.13, pues no, porque Sí. este es el 2.11. ¿Y cuál es el 2.12? ¿Cuál es el Es 2.12? el de José y María. El de María y José, Lisa. 2.12. Ah, claro, ahora viene el Sí, sí. 2.13, ¿no? Sí, 2.13. 2.13. 2.13. Aquí está 2.14. 2.13. Sí, 2.13. Un ejercicio parecido al que estamos viendo y para que dejemos de lado ya, ¿no? Es muy parecido al anterior y es muy rápido de hacer. Cópienlo. ¿Ya lo copiaron? Bien. Ya. ¿Qué tenemos que hacer para dar respuesta a esta pregunta? ¿En cuál de los dos grupos la dispersión de estatura es más heterogénea? Ver cuál de las dos es más dispersa o más heterogénea, sí. heterogénea. Tenemos que calcular el coeficiente de variación, así como lo hemos hecho acá. Calculamos el coeficiente de variación, Sí. ¿no? Y el coeficiente de variación, aquí están. El coeficiente de variación, el que es mayor, es más heterogéneo. Por ejemplo, en este caso, el menor era más homogéneo, más regular, es José, ¿no? Lo mismo, lo tenemos que calcular. Bien, calcúlenlo. Ahí están todos los datos. No hay nada más que hacer que aplicar la fórmula. ¿Mm? Grupo A, grupo B, ¿no? Acá tenemos la media y acá tendríamos el coeficiente de variación. Sí, sencillito, ¿no? Ok. ¿Cuánto es la media del grupo A? 185. ¿Cuál es la desviación típica? Ah, desviación típica, ¿no? Nos faltó. Desviación típica y coeficiente de variación. Ahora sí. ¿Cuál es la desviación típica? ¿10,5? 10,5. De la misma manera, ¿cuál es la media de B? 140. 140. Y la 8. desviación típica, 8,4. Coeficiente de variación de A, ¿cómo encontramos? Desviación Típica dividido entre media por 100. Media, ¿no? Y multiplicamos por 100.
Y de la misma manera encontramos la desviación típica para él. Que reduzcámosle, pongámosle, no, sí, no. Okay. ¿Cuál sería la respuesta? El B, Lisa, grupo B. El inciso B es más El grupo- heterogéneo que el inciso A. El grupo B Sí, tiene, más dispersión que el grupo A. tiene la estatura más heterogénea, correcta, ¿no? Porque su coeficiente de variación es mayor que el del grupo A, ¿no? O como ustedes quieran responderlo, pero en esa línea, ¿no? Ok. Ok, esa sería. Bien, yo creo que ya está clarito el uso del coeficiente de variación. Aquí lo único que puedo yo volverle a insistir es, a veces yo en vez de desviación típica le voy a poner pues varianza. Oiga, esa varianza tienen que Está la raíz. sacarle la raíz cuadrada para que sea desviación típica, ¿ya? Hay que fijarse porque el coeficiente de variación es igual a la desviación típica dividido entre la media, multiplicado por 100. Ok. Bien, entonces ya no volvemos más, ¿no?, a lo que es coeficiente de variación. Y ahora vamos a hacer el 213. 213. Este de aquí. 214. El 214, Elisa. 214. Vamos a repasar lo que ya hemos visto para el primer examen. Estamos repasando ya. Ya vamos a hacer cuadro de frecuencia. ¿Ok? Elaboremos. Estos datos corresponden a la venta diaria durante un mes que tuvo un vendedor ambulante. Estos son los datos. ¿Ok? Elaborar la tabla de frecuencia. Copien los datos. Estamos recordando o repasando lo que fue la primera evaluación. Eh,
¿Ya copiaron? Vamos rápido. Bueno, Sí, Lisa. bien. Entonces, elaborar la tabla de frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer para elaborar la tabla de frecuencia? Seguir esos pasos, la verdad que hemos estado. Cópienlo y pónganlo al ladito de ustedes sus apuntes. ¿Cuáles son los pasos? Encontrar vértice mayor, vértice menor primero. Paso 1. Valor mayor, valor menor. Exacto, valor mayor, mayor. Pongo así. Bueno, vamos a trabajar así. Valor mayor, ¿cuál es? Vayan mirándolo y el valor de todo. $106, Lisa. 106 es el valor mayor. Sí. Sí, 106. ¿Cuál es el valor El menor? menor sería el 15. 10. El 10. 10. Segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes tienen los apuntes, yo no tengo. El rango. Determinar el rango. Rango. 96 el rango. Rango. El rango va a ser igual al valor mayor 96. menos el valor menor. ¿Sí? Serían Igual. 96. Valor mayor menos valor menor. 96. Ok. Paso 3. ¿Qué tenemos en el paso 3? Número de intervalo. K, ¿no? Número de K. intervalo. ¿A qué va a ser igual a K? 1 más 1 más 3,3 3,3. por logaritmo de 30,3. 3,3 por Por lo Logaritmo de 30, de 30. logaritmo. De 30. que están en funciones. Vámonos acá, usada matemática, y nos vamos a logaritmo, LM. Logaritmo. ¿No? Logaritmo de, pongamos 30 directo, ¿no? De 30. Sí. ¿Le dio 587? Sí. Sí, Lisa. Se utiliza 6, ¿no? Redondeado a 6. Ya, 587. ¿no? Entonces, K, lo que van a utilizar, va a ser igual, chequémoslo con A6. 16 anchos de clase. A6. Ok. Paso 4. Ancho de clase Ancho de clase. O amplitud. Amplitud. o amplitud. ¿Cómo 16 se me salió, encuentra no el sé. ancho de clase? W y, ¿no?
WI va a ser igual. ¿Cómo Al encontramos ancho de Rango clase? dividido entre entero. Rango dividido entre K. Rango 96 dividido entre entre K, 6. 16, ¿no? Hasta aquí está cuadrando bien, números enteros. Vamos a ver el paso 5 y el paso 6. Paso 5. ¿Cuál es el paso 5? recorrido ideal. Recorrido ideal. Recorrido ideal va a ser igual ¿a qué? BI. Recorrido ideal. WI. Sí, ¿A qué va a ser? WI. WI, o sea, ancho de clase por Por número de intervalos. K. Por K. Por K. Entonces va a ser igual a WI, que es 16, por K, que es 6. 6. Y nos dio 96. No va a haber margen de desplazamiento. 96, 96. Paso 6. Margen de desplazamiento. 0. El 0 me salió, no sé. margen de desplazamiento va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Ideal. Recorrido ideal. Recorrido ideal. Menos rango. 96. Menos rango. Que es Dividido 96 dividido entre 2. ¿Tú qué es? 0. ¿Sí? 0. Todo. Paso 7, ya el paso 7. Límite superior con... Límites inferiores. inferior. Límites inferiores. En 10, 26, 26, 42. Un momentito. Por favor, un poquito de paciencia. Ya, entonces, el límite inferior de la primera clase va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Dice menor. Al valor menor. Valor menor. Menos 10 menos margen de desplazamiento. margen de desplazamiento. 0. 10. Y de ahí en adelante ya se va sumando los anchos de clase. O sea que el límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior, que más es el ancho de clase, más la amplitud. Más la amplitud o ancho de clase, correcto. Y WI más 16. 26. 26. Y así sucesivamente, límite inferior de la clase 3 va a ser igual, ¿no? Al límite inferior de la clase anterior más el ancho de clase, que es 16. Son anchos de clase iguales. Límite inferior de la clase 4 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más el ancho de clase. Seguimos. Límite inferior de la clase 5 va a ser igual al límite inferior anterior más el ancho de clase. Y el último, porque son 6 intervalos, el último intervalo, límite inferior de la clase 6 va a ser igual límite inferior de la clase anterior más el ancho de clase 16. Ok. Se recuerdan, ¿no? Entonces hay que, todo esto lo manejan bien. Ahora esto lo llevamos a la tabla de frecuencia. Aquí yo la tengo diseñadita.
tablita de frecuencia, ventas diarias y número de días. Los límites inferiores son 10, 26, 42, 10, 26, 42, 58, 74 y 90. Todos abiertos a la izquierda, todos ponen la simbología abierto a la izquierda. Sí, lo que está trabajando con sus apuntes. Y el límite superior es aumentarle 16. ¿La verdad? 10 más 16, 26. 26 más 16, 42. Y así sucesivamente. 42 más 16, 58. 74. 90. 90 más 16, 106. Que coincide con el límite, con el valor mayor, 106. La simbología abierto a la izquierda, ¿cómo es? Cerrado a la izquierda y abiertos a la derecha. El último, el límite superior de la última clase, cerrado también. Cerrado. Me avisan cuando estén ya por ahí, cuando hayan diseñado su cuadro y hayan buscado los límites ahí. Me avisan para que sigamos, ¿ya? Háganlo hasta aquí nomás. Y para que ¿Cómo te después vamos a hacer nosotros... FI? ¿O Hasta lo aquí. hacemos directamente? Conmigo lo vamos a hacer el FI. Ya, gracias. Conmigo, ¿no? Hasta aquí nomás, ¿no? Después lo diseñan, después lo van a hacer todo esto. Hasta aquí nomás. ¿Ok? Yo voy a tener que apurarlo. Sumatoria. Bien, hagamos el ejercicio entonces. Busquemos en los datos todos los que están entre 10 y 25, ¿no? Número menor. Entre 10 y 25. Entra 10. Aquí no hay ni uno. 10, 20, 23. 23, 15 y nada más, ¿no? Sí. Nada más. Yes. Son 4. 4. Entre 26 y 41. Okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No falta ni uno, están todos, ¿no? 12. Entre 42 y 57. Y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sabemos dónde va a ir la moda. 8. Ok. 8. 8. Entre 58 y 73. 1, 2, 3. Vamos a poner otro colorcito.
entre 74 y 89. 1, 2. 2. Voy a poner cualquier color. 2. Y por último, el otro es 1, ¿no? No. El 106. Quedaba 1. 106. La sumatoria tiene que ser igual a 30. 30. La sumatoria tiene que ser igual a 30. Está correcto. Bien. Entonces, este es nuestro cuadro de frecuencia. Desarrollamos marcas de clase. Ya. Ustedes los desarrollan ya en su casa. Marca de clase. F mayúscula I. H, I. ¿No? H, I por ciento. Y H mayúscula. H mayúscula. ¿Sí? Marca de clase. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia en tanto por uno. Frecuencia Frecuencia absoluta relativa acumulada. tanto por ciento. Y frecuencia relativa acumulada. Por... ¿Ok? Bien. Unos 2 minutitos para que lo copien y si hay alguna pregunta, pues adelante. No, esto lo estamos haciendo rápido porque esto ya lo hemos hecho, ¿no? En el anterior examen, ¿no? Todo esto estamos repasando. Bien, sigamos. 2.14, este es 2.15 entonces. Encontrar el valor de la media, medida y moda por los datos ordenados del ejercicio 2.14. Cabalito, está bien, 2.14. Este es entonces el 215. O el 2.15. 2.15. Esto vamos a hacerlo largo. Permítame, ahorita vuelvo. Ahí está. Perdón, licenciado, me perdí en la 2.14. ¿Cuál quedaba? Esta es la 2.14. Y hemos elaborado el cuadro de frecuencia. Sí. Entonces, el 2.15 de los mismos datos, estos son los datos del 2.14 que están copiados. Ok, gracias. ¿Ya? Ahí es Estos donde me datos son los mismos datos de aquí. Son los mismos datos. Ya. El 2.15 sería media, mediana y moda, entonces, ¿no? Para eso mismo. Media, mediana, para datos no ordenados. No ordenado. Ya, gracias, Liz. Bien, estos datos ustedes los tienen ahí. Vámonos directamente, ¿no? Vamos a copiar los datos, ¿no? Las XY. Vamos a copiar los datos, XY. Bueno, esto lo ponemos. ¿Cuáles son los datos? Todos estos. Pongámoslos en columna. Ha habido un problema aquí. Yo copié mal. Lo estoy poniendo en columna para poder trabajar mejor.
Los 30 datos los estoy poniendo para mi mejor trabajo en columna. Ok. Bien. ¿Cómo encontramos la media? Sumamos todo y dividimos entre los 30 datos. Entre los 30 datos. Esto es población o muestra. Muestra, listen. Durante un mes, parece que es muestra, ¿no? Durante un mes. Población. O población también es en un mes, ¿no? Sí, yo más lo interpreto como población, sí. Sí, Lisa. En un mes, las ventas, total de ventas en un mes, de los 30 días. Es una población. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que es la misma. No hay ninguna diferencia. Va a tener el mismo resultado. Lo único que estamos identificando apropiadamente los símbolos, ¿no? Los significados de cada uno de los símbolos. Bien. Entonces, la sumatoria de las X y dividida entre N. Entonces, aquí vamos a tener, pongamos la sumatoria, siempre bueno, sumatoria. ¿Cuánto nos suma todos esos valores? Nos suman 1356. Entonces, el valor de la media vamos a poner así, media 66 me salió. la sumatoria dividido entre n. La sumatoria dividido entre 30. 45.2, ¿no? Sí, en algún lugar me sale 1366. Ahorita vamos a chequear ya, de repente algo ocurrió. 1300 aquí. ¿Cuánto le salió? 1366. 1366. A ver, son los mismos 356 sale. datos. Son los mismos datos. Está bien. Algo ha copiado mal. Al transcribir esto en columna, seguro que copió algún. A un 50 le puso. Hay que chequearlo. Por ahí Listo, lo tiene reviso, un valor. gracias. Revíselo. Bien. Pongamos acá el número de datos. Es bueno para el tema de la mediana. Número de datos. Que hay 1, 2 y son 30 datos. 30. Bien. Encontremos la mediana. ¿Ya? Para encontrar la mediana, dice, estos valores, ordenémoslo. De menor a mayor o de mayor a menor, pero ordenados. ¿Ya? Ordenado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ordenar estos datos. Aquí hay un filtro, ordenar. De menor a mayor. No. Ampliar la selección. Dice la persona ha encontrado datos, puntos, paso, selección, posibilidad ya. Lo que pasa que como lo hemos copiado, vamos a hacerlo así. Ok, ahora sí. Como lo hemos copiado, quería que se muevan estos de acá. No lo estoy poniendo en medio para que aquí se ve mejor. ¿Okay? Bien, entonces estos datos fueron ordenados de menor a mayor. ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Cómo encontramos el valor de la mediana para datos
no ordenado. Si la cantidad de datos son impares, podría caer sobre la mitad exactamente del número de datos. El valor que ocupa el puesto, El central. la mitad, ¿no? El valor central, sí. Y si En este caso, son pares, se saca el promedio de los dos valores centrales. ¿Sí? sí, como correcto. La suma de los dos o sea, centrales para los dos centrales son el 15 y el 16, ¿no es verdad? ¿Sí? Estos son los valores centrales, Sí. 40 y 40. Entonces, 40, la mediana, de todas maneras, para que les quede, ya sabemos que es 40, va a ser el promedio de los dos valores centrales, ¿no? 40 más, algo hice mal. Disculpe. Ya, otra vez de nuevo. Igual, 40 más 40 dividido 2, 40. ¿Sí? Entonces, los datos no ordenados hay que, lo hemos puesto acá, hay que primero ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Entonces, estos datos que lo copiamos aquí lo hemos ordenado. Y en este caso, como son datos pares, son 30 valores, la mediana es igual al promedio de los dos valores centrales. Y los dos valores centrales es el de posición 15, que es 40, y el de posición 16, que es 40. Entonces, 40 más 40 es 2. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bien. La moda, pongámoslo aquí para que le quede también clarito. Ya lo tenemos ordenado. Ya lo tenemos ordenado para nuestra... No es necesario ordenar para la moda, pero si no lo ordenamos no podemos perder. Entonces, los mismos valores tomémoslo acá, ordenadito. ¿Ya? Y aquí fijémonos cuál es el que se repite más. ¿Y cuál es el que se repite más? A ver, 30 se repite 2 veces, 38 se está 38. repitiendo 3 veces, pongámoslo S, 40 se repite 3 veces, pongámoslo también el 40, ¿ya? ¿Cuáles más se repiten 3 veces? Esos dos. Entonces, la moda Moda 1. bimodal. Es bimodal. ¿Cuánto era? 38. 38. Y la moda 2, 40. moda 40. 2 es igual a 40. Lisa, ¿Sí? una pregunta. En la mediana, Lisa, ¿cómo dijo la fórmula de para cuando son impares? El promedio de los dos valores centrales. ¿Cuántos valores hay aquí? ¿Cuántos números? Valores. 30. 30. Entonces, ¿cuáles son los valores centrales? El 15, la posición 15 y la posición 16, ¿no? Que corresponde al 40, 40. ¿Sí? Ya. Ok. Bien. Entonces, esos serían los resultados, ¿no? La respuesta. La media 45.2, la mediana 40, y tenemos dos modas, 38 y 40. Bien. Vámonos con el último ejercicio, que es más larguito. El ejercicio 2.16. Que podríamos dividirlo en dos. Ah, no, está bien. Y el 2.17 sería este. Bien.
2.16. Encontrar el valor de la media, mediana y moda para datos ordenados del ejercicio 2.14. ¿Cuál es el ejercicio 2.14? Este de aquí. Y lo vamos a copiar un poquito acá para ver cuántas columnas podríamos encontrar. No van a ser muchas columnas. Esto. ¿Ok? Bien. No vamos a utilizar todas, creo que vamos a utilizar unas dos. Después eliminamos las otras. Encontrar el valor de la media, mediana y moda por los datos ordenados del ejercicio 2.14. Y esto, el 2.14 me da esta tabla de frecuencia. ¿Ustedes lo tienen ahí? Sí. ¿Cuál es? Bien, vamos rápido. ¿Ya? Media. ¿Cómo calculamos la media? Para datos ordenados. Tenemos que encontrar Bien. marcas de clase primero. Bien. Y de ahí XY por FI. Por FI. Bien. Entonces, Luego compañero dice, precisamos nosotros la media va a ser igual a cómo es entonces a la X sumatoria de la XI, ¿no es verdad? Por FI. Y todo eso dividido ¿entre cuánto? La cantidad. Entre N, ¿no? Entre N. ¿Entre qué? Entre N. Más o menos de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, necesitamos las XI, que ya ustedes las han de haber calculado allá, pero aquí las volvemos a calcular, que no hay problema. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Límite inferior, perfecto, más límite superior dividido entre 2. Bien, entonces, eso mismo hacemos para todo. Estas son las marcas de clase, o sea, las XI. Ya tenemos XI y tenemos FI. Entonces tenemos aquí XI por FI. Entonces, XI 18 en el primer caso por FI 4. 72. Y para todos hacemos la misma operación. XI por FI, XI por FI. Okay. Necesitamos conocer la sumatoria. Y en todo esto de aquí, esta sumatoria, la dividimos entre N. Entonces la media va a ser igual. Media, vamos a poner aquí, no importa, igual. Entre N. A La sumatoria de XY dividido entre N. Sumatoria de la XI por FI dividido entre 30. Pueden poner directamente 30 o irse ahí a 30. 44.67. ¿Ok? $44.67. Mediano. Aquí igual la mediana. Para encontrar la mediana tenemos que primero dividir el número de datos entre 2 para ver al cual claro, aquí intervalo. hagamos nuestra... Entonces aquí tenemos, trabajamos. ¿no? Exactamente, ¿no?
tenemos que, entonces, n dividido entre 2 va a ser igual a 30 dividido entre 2, 15. Ese es el dato referencial, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos entonces que encontrar una frecuencia acumulada que sea mayor o igual, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde están los símbolos aquí? Mayor o igual, no tengo el mayor o igual, lo pongo así, a 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está faltando? Encontrar FI mayúscula. ¿Sí? FI mayúscula es frecuencia acumulada, ¿verdad? Frecuencia acumulada. Entonces tenemos la frecuencia acumulada. La primera frecuencia es el 4. La segunda, voy a poner aquí. Ya, no debería ser ya. La segunda es la anterior acumulada más la frecuencia observada de esa clase o intervalo. Y así sucesivamente. ¿No? Este otro es 16 más 8. Este otro es 24 más 3. Ya tenemos la frecuencia. ¿En cuál de estas clases o intervalos se tiene que la 16. frecuencia acumulada es mayor? En este En la caso es 16. esta, ¿no? Mayor que 15, ¿no? En el intervalo número Aquí. 2. En el intervalo número 2, en este intervalo, entre 26 y 42, está el 16. Entonces, esta se llama la clase mediana, ¿no? Y la clase mediana, entonces, conocida la clase mediana, encontramos el valor de la mediana, que va a estar entre 26 y 42, a través de la interpolación, aplicando la formulita esa que ustedes tienen a mano. ¿Qué nos dice la fórmula? La mediana va a ser igual a Límite inferior límite inferior de la clase mediana, 26, más el ancho de clase. más el ancho de clase de la clase mediana. ¿Cuánto es el ancho de clase? 42 menos 26. 16. 16. Pongámosle directamente 16 para no complicar. Si ustedes quieren, pónganle ahí la 16. Ya sabemos de dónde sale. Que multiplica, ¿no, verdad? A toda una expresión. Por la mitad. Arriba está cuando n es entre 15, ¿ya? O sea, n entre 2, 15. ¿no? 15 menos menos la la frecuencia acumulada del intervalo anterior. anterior, 4. 4. 4. Todo dividido. Todo eso dividido entre 12, dice. 12. entre 12. ¿Ok? ¿Está correcto? No necesitamos más. Ah, no. Ahí A muere. ver. Ahí está. Aquí no necesitamos otro intervalo o otro paréntesis. No, ya no. Ya no es necesario. No, a ver, vamos a ver si no tenemos error. Sí, está correcto. 4067. 4067. Chequemos. Está, ¿no? 4067 está entre 26 y 42. Siempre hay que verificar para ver si no hay errores. No puede ser ni mayor de 42 ni menor de 26. Está correcto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Mediana moda. ABC. Moda. Para la moda se toma en cuenta el mayor número en la frecuencia acumulada. Exacto.
Ya. que sería el intervalo 2. Ya, borremos esto, que no nos salga con... Ya, volvamos hacia el original. Primero hay que encontrar cuál es la clase modal, o dónde va a estar la moda. La clase modal es aquella en que la frecuencia observada es mayor, y es la misma, ¿no? Entonces, aquí, esta es la clase modal. ¿Por qué? Porque es la que más se repite. Porque es la que más se repite. Esa es la clase modal. 26 y 42. Y luego se encuentra el valor de la moda aplicando la formulita esa. El valor de la moda va a estar entre 26 y 42, ¿no? Se aplica la formulita esa con la interpolación correspondiente. Me dictan la fórmula igual. Límite inferior. Límite inferior, 26. Más La marca ancho de de clase. clase, 42 menos 26 Clase. es 16. Pongámoslo directo, ¿no? Que multiplica Por a la diferencia la diferencia Diferencia. de 12 menos 8. postmodal, ¿no? Postmodal o premodal. Pre. Después, post. Primero es ¿Premodal o post postmodal? y después es Premodal. Pre ¿Cómo? primero. Pre. el Premodal. 12 menos 4, Pre, dice. 12 menos 4. 12 menos ¿no? 4. Sí, Claro. 12 menos 4. La diferencia premodal. 12 menos Premodal. 4. ¿No? 12 menos 8. 4, directo, hagámoslo. 12 menos 4, 8. 8. 8. Dividido 12 menos 4, 8 nuevamente, más 4. 12 menos 8. 12 menos 8. 8, 4. 4. ¿Sí? Y cerramos acá para obtener 2 y 2. ¿Está correcto? Entonces, Sí. en el numerador es la diferencia premodal. 12 menos 4. 8. Dividido entre la diferencia premodal o exceso premodal más exceso postmodal. 12 más menos 8. Gracias, licenciado. 36.67. 36.67 está entre todos valores. Correcto. ¿Y qué tipo de asimetría tiene? ¿Qué tipo de asimetría? ¿Ah? Positiva. Tiene Simetría positiva porque la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. asimetría positiva. Porque la media, bueno, la moda es menor, ¿dónde está mi símbolo? Menor que la mediana y menor que la media. ¿Sí? Aunque no hemos hecho la pregunta, pero lo hemos interpretado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tiene asimetría positiva. No, negativa. ¿Dónde está la cola? Ah, no, sí. La cola está a la derecha, ¿no? A la derecha. La cola está a la derecha. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si aquí tenemos un eje, por lo general tenemos más infinito y menos infinito, ¿no? Así se distribuye la distribución de probabilidades. Entonces, si la cola está apuntando al más infinito, es asimetría positiva. Y si la cola, pero así, estuviera apuntando al menos infinito, es asimetría negativa. ¿Ok? Bien. Bien, hemos resuelto este
este ejercicio. Vámonos con el 2.17. 2.17. Si graficamos es FI la que utilizamos. FI con XI. ¿Sí? El eje de las X se pone, en el eje de las X se ponen los intervalos y en el eje de las Y los valores. ¿Mm? Ya, gracias. ¿No? Entonces, como vemos, ¿cómo arrancaría esto? La cola va para la derecha, ¿no? Esto sería así. Va a haber 4, un pico. 12, 8, 3, así, ¿no? Así sería. Va a haber un pico en 12 y va a Claro, bajar y se de va a alargar 4, hasta 3. 12 y de ahí va alargándose para acá. O sea, la cola va a quedar para la derecha. O Así sea, es, señor. apuntando al más infinito. Okay. Bien, el 2.17, calcular la varianza de visión típica y coeficiente de variación para datos ordenados, pongámoslo acá, del ejercicio 2.14, creo que era, ¿no? 2.14. Entonces, esto de aquí eliminémoslo. Ah, no ordenados. Y ordenado. Ah, aquí está interesante. No ordenado. Esto lo van a hacer en su casa ya. ¿Ya? Y el 2.18. 2 ejercicios ejerciten en su casa. Del ejercicio 2.14. Para 2.18 es para datos ordenados, 2.17 para no ordenados, ¿correcto? Ejercicio 2.14, ¿no? Que lo ponemos aquí. Permítanme un momentito. Esto. Ya lo tenemos ordenadito. Aquí lo tenemos, ¿no? Este es el cuadro de frecuencia que trabajamos. ¿Sí? Entonces el mismo. Se lo copio acá. Bien. Copien entonces, calcular la varianza, desviación típica y coeficiente de variación para datos no ordenados del ejercicio 2.14, ¿no? Y estos son los datos. Ustedes lo tienen. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Y este es el 2.18. El 2.18 es lo mismo, calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación para datos ordenados del mismo ejercicio. Y estos datos ya ustedes lo tienen. Lo único que van a desarrollar lo que necesiten, ¿no? ¿Qué van a desarrollar? Marca de clase. Para la media. Todo lo que necesiten, ¿no? Todo lo que necesiten. Por ejemplo, en caso de la desviación típica, como la marca de clase, que ya la conocen, pueden copiarla. Luego XI por FI. Tienen que calcular la media, pero ya la han calculado la media ya, ¿no? ¿Para qué entonces XI por FI? Aquí ya la tienen la media. ¿Ok? El mismo ejercicio. Entonces aquí hacen XI menos, ¿cómo es? XI menos la media elevado al cuadrado. ¿Cómo es que elevo al cuadrado? Elevado al cuadrado y multiplicado por la FI.
Resolvemos, ¿no? Dice. Nada más, ¿no? Y este está por demás. Sí. Y cuenta eso. ¿Ok? No le pongo yo el XI por FI, ¿por qué? Porque ya tienen el valor de la media, ¿verdad? Ya lo tienen el valor de la media. Bien. Entonces, vuelvo a mostrárselo, el ejercicio 2.17, calcular varianza, desviación típica y coeficiente de variación para datos no ordenados del ejercicio 2.14. Y también el 2.18. Esto es lo último que hemos visto. Tenemos un tiempito, ¿no? Tenemos un tiempito. ¿Sí? Copiemos los valores. Esto de acá. Para trabajar con el Excel. ¿No? Los tengo estos datos. Los voy a precisar. ¿No? Voy a precisar estos datos. Puestos de esa manera. Estos mismos datos los he puesto así, de esa manera, ¿no? ¿Ok? Ok. Estos mismos datos los he puesto de esta manera. ¿Cómo encontramos el valor de la varianza para datos no ordenados? Tenemos que sacar la media y después multiplicar el Vamos a ir. Sí. X, el primer dato de XI menos la media, Y todo aquí, al cuadrado. aquí creo que lo tengo. Aquí creo que lo tengo. Aquí lo tengo, creo. No, esta es desviación. Espérenme. No quiere moverse. Creo que es este. Voy a copiar. ¿Cuál era el que habíamos hecho? Este, ¿no? Este estábamos. Sí, ese es el que estamos haciendo. Varianza. Ahí está la forma. Esto es poblacional. Habíamos dicho que es poblacional, ¿no? Todo un mes. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula para datos no ordenados. Media menos, bueno, el valor de cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado dividido entre él. Entonces nos falta hacer XI menos la media elevado al cuadrado. ¿Verdad? Eso. Hagamos esa operación. Listo. Igual XI menos, ay caramba, no sé qué, ¿dónde lo hice? XI menos la media, ¿no? Elevado al cuadrado. XI menos la, a ver, XI menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Correcto. Y para aplicar la misma fórmula, fijamos la celda de la media, que no se mueva. Y hacemos la operación. ¿Ok? La sumatoria es 1200
Entonces, esto, pongámoslo con 2 decimales. ¿Ok? 12.828. Entonces, hemos encontrado el numerador. Vuelvo a repetir. Cada uno de los datos, la xy menos la media elevado al cuadrado. Cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado. ¿Ok? Si lo dividimos entre n, tenemos la varianza. Entonces tenemos, en este caso, varianza. La varianza va a ser igual. Caramba. Disculpen, no sé qué pasó ahí. Varianza va a ser igual a ¿qué? La sumatoria 12.821 dividido entre 30. dividido entre 30. 49.38. ¿Ok? $429.38. ¿Alguna pregunta? Hemos aplicado esto. ¿Cuál es el valor de la desviación típica? Le saca su raíz cuadrada. Y La raíz esa es cuadrada. Exacto. La raíz cuadrada De la varianza. raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la varianza. 20.72. 20.72. Y el coeficiente de variación, desviación típica dividida entre media. desviación típica dividido entre la media. Multiplicado ¿Dónde por está la 100. media? Media multiplicado por 100. 100. 46. Y listo. ¿Le faltó? ¿Le salió esos valores? Yo sigo en duda de encontrando cuál es el número que me falta para coordinar con ustedes. Estoy con 66 nomás trabajando. Está con 66. A ver, chequelo. A ver, dícteme usted lo que tiene. Dícteme los valores que está manejando. Ya le dicto, licenciado. 65, 55, 30, 49, 38, 50, 60, 30, 10, 55, 20, 46, 35, 29, 33, Ahí está. 30. Ahí está. El número 15. Del 29, 33 me dijo, y es 23. Ah, ya. El valor, el 15, 33. A ver, Listo, vamos a ver listo. en los originales. Sí, 1, 2, 3, 4, 1356, está bien ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Este usted lo tiene como 33. Ya está. Ya lo arreglé. Ya le cambié el dígito. Ya arregló todo. Gracias, Licen. ¿Por qué pues? Bien. Entonces ya hemos calculado varianza de desviación típica y coeficiente de variación para datos no ordenados. Para datos ordenados ya es sencillo, ¿no es verdad? Ok, hagámoslo rapidito. Ya tienen la marca de clase. No, la marca de clase, de todas maneras, calculemos nosotros acá. Va a ser igual a
límite inferior más límite superior, volvemos a calcularla, dividido entre 2. ¿No? Y para todos los otros valores lo tenemos acá. Vamos a centrar. Bien. El valor de la media ya la sabemos, ¿no? Por eso no estamos poniendo la columnita XI por FI. Si ustedes quieren, pónganla, pero ya la hemos calculado, ¿no? Ya sabemos que el valor de la media es aquí. Ya la hemos calculado, XI por FI, hemos hecho eso. Entonces tenemos, esto va a ser igual entonces a un paréntesis, XI, marca de clase, menos el valor de la media, 4467, elevado al cuadrado, ¿no verdad? Elevado al cuadrado, y todo eso multiplicado por FI. FI. Aquí nos falta una paréntesis acá. Ahora está ok. La sumatoria la tenemos y ahora quitémosle a todo y lo tenemos ahí. Tirémosla para el lado, ahí va a estar más ordenadito ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? XI. No, aquí hay un error. No habíamos fijado la celda de la media. ¿Sí? No habíamos fijado la celda de la media. La fijamos, la celda de la media, y ahora expandimos la fórmula. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? La XI 18 menos la media 4467 elevado al cuadrado. Y a todo eso lo multiplicamos por FI 4. Y para todos hacemos lo mismo. Para todos hacemos la misma operación. 11.434. Conocido esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la varianza. Y la varianza, ¿cómo la encontramos? Que para datos clasificados, aquí lo habíamos copiado. Lo habíamos copiado arribita. Permítanme. Aquí. ¿Qué tenemos? ¿Cómo encontramos el valor de la varianza? Aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula, el numerador es lo que hemos hecho acá. Ahora dividimos entre n. Entonces, la varianza va a ser igual a la sumatoria que hemos encontrado acá, que representa esto de aquí, dividido entre 30. ¿No? 381. Punto 16. Y aquí vamos a poner nuestra respuesta. ¿Sí? La desviación típica va a ser igual La raíz a la cuadrada raíz de la varianza. cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. ¿No? 19 subpartidos. Y el coeficiente de variación
va a ser igual a la desviación típica Menos la media. dividido la media. Dividida la media. Por 100. 67. ¿No? Multiplicado por 100. 43. 40. Miren, hay pequeña diferencia. Ordenado o no ordenado. ¿Tendrían que dar exacto o siempre hay? No, no, no. No, el error está aquí. Esto es más correcto, ¿no? Porque aquí intervienen cada uno de los valores. Y en Cada esto uno está de más los disperso, valores ¿no? han sido tomados en cuenta. En cambio acá estamos agrupando, estamos perdiendo certeza, en otras palabras. Porque entre 10 y 26 hay 4 números, que esos 4 números entre 10 y 26 nosotros los tomamos como el promedio, el valor promedio, que es la marca de clase. Ok. Bien, lo hemos resuelto, cabalito. ¿No? Lice, ¿Sí? un favor, Lice, ¿será que podría mostrarme el ejercicio 2.11, por favor? Que no quiero ver si está bien resultado que hice. No sé cuál es el 2.11. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el 2.11? ¿De qué es? ¿Desviación típica? ¿Qué cosa es? Sí, A ver, 2.3. Aquí tenemos el 2.6. Coeficiente de variación 2.8. A ver este. 2.11, este. Ah, el de las dos empresas, ¿no? sí. Se ha calculado y estos fueron los resultados. ¿No? Esos fueron los resultados. Sí. Ah, no sé por qué no se mueve este. Por eso fue que lo pusimos acá. Ya, Lice, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos ¿cuántos ejercicios? 18. 18 ejercicios. Sí, Lice. Casa 1. Sí. 18 ejercicios tenemos, ¿no? Para el próximo día, miércoles. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo día. Hasta el miércoles y de ahí directamente hasta el viernes ustedes ya entran directamente al Moodle. Ya saben cómo entrar y ahí se van a encontrar con el segundo examen parcial. El segundo examen parcial dura, va a estar abierto 60 minutos. Va a durar 50 minutos, la misma duración. Y van a hacer 3 ejercicios. 3 ejercicios. 2 relacionados con las medidas de dispersión. O sea, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Lo último que hemos visto. Varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y un ejercicio va a ser tomado del primer parcial, digamos, de los temas del primer parcial. ¿Ya? Un ejercicio. Un ejercicio va a ser o ordenamiento de datos o calcular media, mediana, moda. Bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta el próximo miércoles, entonces. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta luego, Gracias. Lice. Hasta luego. Hasta luego.